a Flover por abrir este espacio. Espero que pueda continuar incluso después de que pase todo esto. En el chat yo puse unos enlaces para los archivos de los artículos, para también archivo de la animación y el archivo de la presentación para quienes les interese. Entonces lo que vamos a hablar hoy es una reconstrucción palimpástica del norte de los Andes y del sur del Caribe. La hicimos con Andrés Rodríguez, Natalia, Sebastián, Germán y Agustín, trabajo que ya llevamos harto tiempo haciendo. Antes de comenzar, un poquito de propaganda. Aquí está, obviamente todos conocen el norte de los Andes y el sur del Caribe. Aquí está la Universidad del Norte con un departamento nuevo de geología. De pronto me equivoco, es de los poquitos, aparte del de hay uno en Jamaica, hay un poquito de departamentos de geología en el Caribe, propiamente en el Caribe. Entonces, digamos, es una oportunidad pues ya estamos aquí, entonces bienvenidos todos para colaboración y para salidas de campo, etcétera. Con Felipe y con Aldo estamos haciendo salidas de campo en la Sierra, en Perijá, en Urabá, en Guajira, entonces en todo el Caribe estamos llevando a cabo salidas de campo y pues obviamente todos están bienvenidos. Antes de seguir, la palabra palimpástico es una restauración de la deformación en vista de planta. Normalmente en geología estructural lo que hacemos es la restauración en sección geológica. En este caso vamos a hacer, o estamos tratando de hacer una reconstrucción, pero en vista de planta. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. No me voy a tener mucho aquí. Todos conocemos la geología de la margen, el norte de los Andes y el sur del Caribe, lo que decía hace un par de días Andrés Pardo mostraba así que efectivamente el norte de los Andes arrancaba más o menos en el Golfo de Guayaquil. Espero que puedan ver mi cursor. Por aquí el Golfo de Guayaquil y hasta lo que estamos llamando Maracaibo, incluso las napas de Lara. El sur del Caribe, pues todo lo que es el cinturón deformado del Caribe y incluso el cinturón deformado del norte del Panamá, que aquí ya le puse colores. Entonces tenemos unos prismas acrecentivos. En general, uno podría pensar que este orógeno del norte de los Andes y del sur del Caribe ha crecido secuencialmente por acreciones hacia el borde occidental. La pregunta, obviamente, es cómo, cuándo y qué efecto ha tenido eso en el levantamiento de los Andes. Y más allá, obviamente, cuál es el efecto del levantamiento de los Andes en las biotas, en la evolución, en los drenajes, en los ríos, en el clima. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de dar una contribución o una primera aproximación. Entrando ya en materia, la reconstrucción palimpástica la hicimos integrando muchos tipos de información que normalmente no se integran en todas las reconstrucciones. Entonces, aquí tengo una lista al lado izquierdo. Estamos integrando datos estratigráficos, datos de deformación, datos de declinación paleomagnética, datos de procedencia, datos paleontológicos, datos de GPS, pero además ahora estamos tratando de involucrar datos de biología molecular. En general, la reconstrucción va a mostrar dos colisiones consecutivas oblicuas de arco con continente. Tenemos 3 litósferas en subducción, que sería una Caribe normal y Caribe engrosada, y una que sería Nazca, o pues si vamos a más atrás sería Farallones. Y tenemos un par de arcos magmáticos. Y más importante, digamos lo que es un poco más significativo en esta reconstrucción es que estamos le estamos dando diferentes comportamientos a los bloques del norte de los Andes, en el que tenemos la placa suramericana como digamos, nuestro backstop, nuestra base, el bloque de Maracaibo en amarillo, que lo estamos tratando como un bloque rígido, y el bloque de la Cordillera Oriental e incluso el Valle del Magdalena como un bloque reológicamente débil y por lo tanto muy deformable, y el bloque de la Cordillera Real Central sería un bloque que es un bloque mientras que la Cordillera Occidental y el Arco de Panamá serían
acrecionados. Entonces, como la generalidad de la reconstrucción. Ya en particular, datos nuevos de GPS, estos son de Héctor Mora, del servicio, y compilados de TrendCamp y de Staller en el sur, en Ecuador. Estos datos, que son datos de unidades de GPS que llevan instaladas aquí en el centro del país. Camilo, qué pena molestarte, pero hay varias personas que no han podido con la chincheta. Entonces, váyanse donde están los muñequitos de las personas, le dan enter, buscan a Camilo aparece 2 veces, Camilo solito y Camilo presentación. Donde aparece Camilo presentación, hay un chinche, un pinchito, un chucito, y le dan enter ahí, y después en la pantalla pues aparece fijar otra vez el chinchecito. Entonces denle ahí pinchar también para que no se les pierda otra vez la presentación. Listo, Camilo, qué pena con vos. Listo. Entonces, digamos en que estábamos también mirando, el primer dato que estamos mirando son datos de GPS, que son esos vectores que aparecen en azul, y en general esos vectores, pues, a pesar de que son únicamente los últimos 5 o 10 años de formación, y en el borde inferior del mapa está la escala. Estamos hablando que estamos diciendo algo así como 10 milímetros por año. En general, pareciera que, por lo menos para los datos modernos, la componente paralela a la margen es mucho más grande que la componente normal a la margen. Entonces, si extrapolamos un poco hacia el pasado y vamos aquí en la mano derecha, lo que estamos midiendo cuando miramos, por ejemplo, secciones geológicas en la Cordillera Oriental, cuando restauramos una sección geológica en la Cordillera Oriental, lo que estamos midiendo es el componente normal al orógeno. Y estamos viendo que, según los datos de GPS, la impresión pareciera ser que la componente paralela es mucho más grande. Entonces, ese es un primer factor. Estamos considerando la componente normal del orógeno, la vamos a medir, en esta reconstrucción la estamos midiendo, la estamos considerando, pero estamos permitiendo que en el pasado, si nos devolvemos hacia el pasado, la componente normal al orógeno sea tan grande como tenga que ser. Y estos son los datos, pues no todos obviamente, pero digamos, esto es un ejemplo de los datos de acortamiento que se han medido en la Cordillera Oriental. Estos son los datos de una de las compilaciones de Andrés Mora en 2013, pero aquí en el mapa pues coloqué algunas de las secciones que consideramos a lo largo de la Cordillera Oriental, y algunas en el Valle del Magdalena, en las que se midieron acortamientos, en este caso normales, al orógeno. Entonces ya sabemos que estos están midiendo solamente una de las componentes de la deformación. Entonces estos datos de acortamiento los vamos a anotar y los vamos a poner en nuestra reconstrucción de bloques. Esto sencillamente es un ejemplo. Esto es una foto de un afloramiento en el Río Negro, que muestra pues que en la Cordillera Oriental es un muy buen sitio para ir a medir deformación, a mirar deformación. Aquí están los estratos del Cretácico inferior, y hay una falla muy prominente en lo que se ven los estratos, las terminaciones de los estratos, los cutoffs del bloque yacente, y en el bloque colgante se ve perfectamente el flat o el despegue en el bloque colgante. Todo esto convergencia occidental. Este es en el flanco occidental de la Cordillera Oriental. Entonces, cuando estamos midiendo acortamiento, estamos midiendo esta componente, que es únicamente la normal al orógeno. Tenemos otra fuente de datos, son muy puntuales, digamos, estos son datos no como los de las secciones en la Cordillera Oriental. Estos son datos mucho más puntuales, y en particular, que son estos clastos que están atrapados. Y estamos diciendo que están atrapados porque en particular está atrapado aquí en la isla de Bonaire, en el mapa aquí a mano derecha. La isla de Bonaire tiene un conglomerado de edad paleoceno, eoceno, que lo trabajó primero Prim en el 86 y después Zapata en el 2012. Este conglomerado contiene clastos. Aquí están las fotos de estos clastos de rocas metamórficas de alto grado. Se han hecho las dataciones y parece corresponder. El macizo más cercano que parece corresponder o que podría ser fuente para estos clastos está localizado en las serranías de la Alta Guajira, Jarara, Macuira
o alguna de estas. Y esto, pues si lo tomamos como un marcador de deformación, estaría indicando que la isla de Bonaire ha sido desplazada algo así como 300 kilómetros hacia la derecha desde el momento en que se depositó este conglomerado en el Paleoceno. Entonces, ese sería uno de estos puntos de control. Otro de los puntos de control está mucho más al sur, entonces vamos al mapa aquí a mirar en el sur, en el Valle Superior de Magdalena, en la parte más sur del Valle Superior de Magdalena. Este es un trabajo de Alejandro Mora. En este trabajo, él muestra que el Depocentro Cretácico, basado en trabajo sobre todo de compañías de exploración petrolera, ese Depocentro pareciera estar desplazado hacia la derecha superior y la cuenca del Putumayo, algo así como 250 kilómetros, de nuevo, hacia la derecha a lo largo de estos sistemas de falla que están atravesando la parte sur de la cordillera oriental. Pues hay unos eso, si lo tomamos como un marcador de deformación, nos estaría diciendo que efectivamente ese Depocentro está desplazado 250 kilómetros hacia la derecha. Pero miremos también el Jurásico. Entonces, si miramos también el Jurásico, este es un mapa reciente de Rodríguez, vemos que el Jurásico cumple la misma condición. Al norte de la falla de Algeciras se encuentran unas rocas jurásicas que cuando usted va y las busca, al sur están desplazadas algo así como 250 kilómetros. Y en el mapa de la izquierda, ambos patrones de afloramiento están pintados. El verde es el Cretácico y el azul es el Jurásico. Entonces, podríamos considerarlo como otro marcador de deformación. Cuando miramos esta falla, todos estos sistemas de falla tienen, ahí hay bastantes nombres: Cayambe, Afiladores, Sibundoy. Incluso uno podría pensar que ahí está Garzón. Esa falla con trabajos de neotectónica parece ser una falla grande, o sea, no es una falla pequeña, es una falla que tiene entre 7 y 11 milímetros por año, que es más o menos la mitad de lo que están midiendo, o bueno, casi todo lo que están midiendo los GPS que mostré al principio. Además de eso, entonces tenemos esa serie de datos de marcadores de deformación. Podemos usar otra herramienta, y esto es una compilación algo informal de datos de declinación paleomagnética. Digo que es algo informal porque están los datos desde el 69 hasta los más recientes. Algunos de los datos del 69 que están graficados aquí, no todos tienen las condiciones estadísticas que requiere la técnica, pero para, digamos, mirar la consistencia de esos datos, podemos mirar datos nuevos que se han hecho en los mismos sitios o muy cercanos y están mostrando más o menos lo mismo. En general, ¿qué estamos viendo? Que el orógeno de la cordillera oriental es no rotacional, que pareciera que el orógeno que está más hacia el norte, al norte de 7 grados norte, es decir, más o menos donde comienza el bloque de Maracaibo, el bloque amarillo que yo tengo ahí, comenzamos a ver rotaciones de ejes verticales entre 30, 40, 45 grados. Cuando vamos más hacia el norte, cuando llegamos a la península de La Guajira o a las islas de las Antillas Menores, las rotaciones son de 90 grados. Igualmente, cuando vamos al occidente, vemos que el arco de Panamá o era lineal y por deformación alcanzó esa forma curva como de S. Entonces, estos datos también los estamos teniendo en cuenta, datos de declinación paleomagnética. Otros datos que estamos involucrando en esta reconstrucción son datos paleontológicos. En particular, aquí en el Istmo de Panamá, en la cuenca del Canal de Panamá. Si ustedes algún día van a Panamá y visitan el canal, van a ver el Biomuseo. Esta es a la derecha una foto del Biomuseo que muestra cómo se imagina un artista el intercambio biótico americano. Y aquí ven unos caballos, y esto es como un camello yendo hacia el sur, un puma. Aquí al fondo ven un puma también saltando hacia el sur. Y para el norte me parece que va el perezoso despacito. Este que está aquí es un perezoso gigante.
va para el norte. Entonces, como la impresión artística del gran intercambio biótico americano, mirándolo con más detalle, que sería este es en el Canal de Panamá. Aquí está, este es el corte Culebra. Aquí a la izquierda está la formación Pedro Miguel, que es Mioceno medio, y el Mioceno temprano, sobre todo de la formación Pucaracha y la formación Culebra, que están llenas de fósiles. Aquí la foto de uno de los fósiles en el afloramiento. Esto me parece, y espero no decirles mentiras, espero que no haya muchos paleontólogos en la audiencia, esto me parece que es un hipopótamo. Y un estudio de Kirby McFadden del 2005 de todos esos hallazgos paleontológicos del canal, que son riquísimos. Hay muchísimos, hay 100 años de historia paleontológica ahí. El volumen de información es muy grande. Ellos analizaron ese volumen de información. Lo primero que saben, sencillamente mirándolos, es que toda la fauna es norteamericana. Es decir, en el Canal de Panamá no hay faunas, no se han encontrado ningunos lineajes suramericanos, son todos norteamericanos. Más allá, ellos hicieron un análisis, puede ser discutible, puede ser, de pronto se puede contradecir, pero encontraron que no era una cadena de islas, sino que era una península. ¿Cómo saben eso? Porque en las cadenas de islas, cuando hay aislamiento, generalmente las formas biológicas que quedan aisladas generan ya sea enanismo o gigantismo, y parece ser que los datos del canal muestran que no hay ninguno de los dos, de modo que lo que implica que hay un flujo genético constante, lo que implicaría una península en la cuenca del Canal de Panamá, que sería esta. Esto sería para el Mioceno temprano, y esa península aquí pintaron a Chortis, estaría conectada a través de Chortis, y de pronto el arco de centroamericano a Norteamérica. Entonces, digamos que las faunas del canal son típicamente norteamericanas. Adicionalmente, podemos mirar los datos de procedencia, y estos son el trabajo que hicimos con Agustín y con León, publicado en el 2015 y en el 2018, en el que mostramos que a partir del Mioceno medio comienzan a llegar detritos panameños al norte de los Andes, en particular la formación Amagada, el Valle Inferior del Magdalena, y más recientemente aquí en el Valle Superior del Magdalena. Entonces, lo que implica es que para el Mioceno temprano todavía el istmo era, digamos, norteamericano. Para el Mioceno medio ya tiene que haber algún tipo de conexión con Sudamérica, de modo que eso nos está dando una información muy importante, que es la paleolongitudinal. Normalmente la paleolongitudinal es más fácil, pero la paleolongitudinal es un poco más compleja. Entonces, con todo eso hicimos una reconstrucción. Aquí está la reconstrucción, espero que esté moviéndose en sus pantallas. A mano izquierda está la edad, aquí ya vamos en 15 millones de años. Y esta reconstrucción, debajo de esta reconstrucción hay un modelo de bloques. Esta es una reconstrucción que permite que los bloques cambien en forma y en tamaño a través del tiempo. Yo creo que ahí van reconociendo las diferentes formas de la reconstrucción. Ahí está el bloque de Maracaibo. Este sería el bloque de Maracaibo, la placa del Caribe, Cuba, las Antillas, Chortis sería este de acá. Y aquí ya estamos casi llegando a 90 millones de años, que es, digamos, el fin de nuestra reconstrucción. Nosotros no vamos más atrás. Aquí lo voy a dejar andar hacia adelante nuevamente. Este sería un arco que estamos llamando que es diferente al gran arco del Caribe, que comienza a colisionar más o menos a 70 millones de años, colisiona después con todo el margen a 60, 65, y comienza a formar la deformación, a empujar la deformación en el norte de los Andes. Para esta época, más o menos a 38, comenzamos a romper, aquí ya está rompiendo el bloque de Maracaibo y comienza a rotar en sentido horario. Además, el arco de Panamá se va acercando y para 15 millones de años ya lo tenemos en contacto con el norte de los Andes. Entonces, esta es la reconstrucción. Como les dije, en el chat de esta charla puse los enlaces para los artículos y para la reconstrucción, entre otras, una animación como esta. ¿Qué podemos hacer con esta reconstrucción? Pues obviamente es una reconstrucción hipotética, pero está basada en datos, como les dije, los datos que les mostré hace un segundo. Entonces podemos comenzar a poner
algo de lo que sabemos de la geología encima de esta reconstrucción y comenzar a ver cómo se ve. Entonces, lo primero que podemos hacer es esta reconstrucción, digamos, este sería nuestro inicio. Nosotros no vamos a más allá, más atrás de 90 todavía. Estamos en ese proceso. En general, ¿qué vemos? Podemos poner encima de esta reconstrucción y encima, por ejemplo, de este promontorio. Este sería el promontorio que estaría hecho con fragmentos sobre todo del bloque de Maracaibo y la Sierra Nevada y además de la Alta Guajira. Podríamos poner encima los grábenes jurásicos. El número 6 es el de Cocinas Paraguaná, y aquí estaría Manchique, Suribante, Barquisimeto, Mérida, ya con menos cambios. Más hacia el sur, pues vemos los bloques de la Cordillera Oriental. Para esta época, pues todavía estarían extendiéndose o ya terminando los procesos extensivos. Y si seguimos más hacia el sur, pues ya acordémonos de la charla de Andrés Pardo hace un par de días, o del artículo de Sebastián Zapata del año pasado, que muestra una doble subducción y la aproximación de un arco diferente al Gran Arco del Caribe a la margen. Entonces tenemos una margen probablemente pasiva hacia el norte de esta doble subducción. No tenemos muchas ideas de cómo terminar esto hacia el norte. Y hacia el sur vemos que incluso para el Cretácico tardío ya la formación Tena y otras unidades diácronas estaban depositándose. ¿Cómo se ve la formación Tena en el terreno? Pues este es el río Aguarico en la cuenca oriente de Ecuador. Aquí se ve una secuencia cretácica, típica, el Cretácico igual al de la Cordillera Oriental, pero aquí hacia el techo, donde está esta flecha blanca, vemos la llegada de la primera carga detrítica. Eso se ve mejor en esta foto. Aquí tenemos shales y cherts intercalados, muy bonitos, y concordante sobre esta secuencia aparece la primera carga detrítica, que es una capa grandotota de arenas y cuarzoarenitas, muy probablemente llegando desde el occidente, pero aquí todavía no hemos hecho análisis de procedencia integrados. Para 65 millones de años, como si se acuerdan en la animación, ya teníamos la colisión, es decir, ese arco que venía con esa serie de plutones colisiona con la margen. De nuevo, aquí en la parte intermedia tenemos algunos problemas, pero en general vemos que comienza la margen a removilizarse. Hay un proceso de cambio en la dirección de subducción, en este caso ya una subducción al oriente, y la posición de depósitos sintectónicos en toda la margen. Si ya vemos, esta es toda la placa del Caribe, hacia el sur tenemos el arco de Panamá ya en unos procesos magmáticos importantes. Estas serían fotos del hilo de la tabla, que contiene unos conglomerados maastrichtianos muy cerca a Ibagué. Y esta sería la cuña clástica del Paleoceno maastrichtiano en el norte, formación Pendales, también conglomerática, ya con unos trabajos de procedencia que están publicados por Agustín en el 2012. Más hacia el norte, podríamos pensar que la cuña del Paleoceno medio, de la formación Cerrejón, sería el equivalente en la parte norte, en el Cesar Ranchería. Entonces, todo esto sería ese primer proceso colisional que hace que la margen se bascule, y al bascularse genera unos espacios de acomodación hacia el oriente, donde acumulamos estos primeros depósitos sintectónicos. Esto está publicado también en el trabajo de Bayona 2011. Para 50 millones de años, el cambio en la dirección de subducción genera un arco magmático en el que tenemos aquí a la derecha, están listados algunos de esos cuerpos, que serían los cuerpos más jóvenes del batolito antioqueño, el cuerpo de Parachi, Sonsón, Atillo del Bosque, Santa Marta, Manizales, Santa Bárbara, y ya en el arco
todavía intraoceánico de Panamá estaría Mandea, Acandí, Mamoní y los cuerpos en Azuero. Además, hay una serie de unidades también sintectónicas como están listadas acá, incluyendo Gatuncillo, Tonosí y demás. Para esta época comienza a haber un cambio en la dirección de movimiento de las placas. Proponemos que la placa del Caribe tiene que doblarse para que pueda pasar entre las placas de las Américas. Para 38 millones de años vemos que la placa del Caribe sigue migrando hacia el norte, y esa migración de la placa hacia el norte y esa subducción tan oblicua hace que el orógeno que está localizado al norte, que se había formado linealmente desde Guayaquil, desde lo que iba a ser Guayaquil hasta básicamente la Alta Guajira, comienza a romperse. ¿Cuál es la evidencia de esa? Pues los carbonatos de Siamana están mostrando que para el Oligoceno ya hay apertura de cuencas, hay fallas normales que ese orógeno está destruyéndose básicamente. Se comienza a abrir la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, se comienzan a depositar unos depósitos de foreland lodosos y arenosos, y hacia el sur tenemos una cuña conglomerática. El magmatismo se apaga parcialmente en el arco de Panamá, a 38, se apaga todo lo que es el oriente panameño. Aún queda magmatismo más hacia el oriente, en Mandé en particular, pero el sector de San Blas se apaga, muy probablemente porque esta gran falla sinestral del canal comienza a funcionar para comenzar a formar el oroclinal del Istmo de Panamá. Esta sería una foto de las molazas oligocenas en el Valle Superior del Magdalena, el grupo Gualanday. Yo espero que una de nuestras tesistas lo presente en el procedencia, conteos y procedencia con circones. Para 21 millones de años la geometría es mucho más familiar. Ya comenzamos a ver el oroclinal de Panamá, la formación del cinturón deformado del norte de Panamá, muy probablemente San Jacinto y Sinú formándose, la apertura de cuencas, la Guajira, y la reiniciación de un arco magmático por subducción acá de la placa de Farallón y después de Nazca, a lo largo de la margen, y comenzamos a ver ese arco mioceno progresar hacia el norte desde Ecuador hasta más o menos 7 grados norte. En Azuero están colisionando seamounts contra la margen y deformándola de manera importante. Finalmente, pues ya llegamos a la configuración final a 0 millones de años, que sería ya nuestro punto final, en el que tenemos la geometría como la tenemos hoy en día. Entonces, lo que vemos es que es un proceso dinámico, largo. Los Andes llevan, o el norte de los Andes y el sur de Caribe llevan interactuando por decenas de millones de años, conformando las cordilleras, levantamiento de lo que podemos llamar protoantes desde hace más o menos 65 millones de años. Es un proceso, sin embargo, que es dinámico, que es segmentado y que es asíncrono. Y digamos que eso digamos, puede que sea muy claro en el gremio geológico, pero cuando hablamos, sobre todo por ejemplo, los biólogos moleculares que tratan de tomar datos de la geología para calibrar sus relojes moleculares, este es uno de los trabajos más citados, el de Gregory Wojcicki, del 2000. Y en particular para la cordillera oriental, dice que se levantó entre 2 y 5 millones de años, dice la cordillera oriental. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que alguien que no sea geólogo, que no conozca qué tan complejo puede ser uno de estos problemas, pues se imagina que hace más o menos 5 millones de años esta era la configuración. Es decir, simplemente borramos todo lo que sea Andes orientales y lo dejamos completamente abierto.
Esta reconstrucción, pues es una hipótesis, pero está mostrando que es un proceso mucho más complejo y mucho más viejo de lo que dice la compilación de Gregory Wojcicki. Esta compilación obviamente viene de los clásicos, de los trabajos clásicos de Van der Hamen, aquí en la formación Tilatá, aquí al fondo, aquí está el salto del Tequendama, el fondo está la formación Tilatá. En la formación Tilatá se recuperaron unas semillas. Estas son las semillas, me parece que son de Humiriacia, pero pues si me equivoco me perdonan. Aquí se encuentran en estos niveles como de turba, y se encuentran muy bien preservadas. Esas semillas, y junto con los restos palinológicos o con los estudios de palinología y de paleobotánica, sirvieron para proponer que la cordillera oriental se levanta efectivamente más o menos entre 5 millones de años y 2 millones de años, de más o menos 500 metros sobre el nivel del mar a más o menos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la coincidencia del levantamiento con ese número mágico entre 2 y 5, es decir, más o menos 3, es decir, el inicio de las glaciaciones del hemisferio norte, le dieron pie a Peter Molnar, aquí tomando un descanso en un mirador en el río Magdalena, para decir que es demasiada coincidencia. Es decir, es demasiada coincidencia que las montañas se levanten precisamente cuando el clima se está enfriando. Y él no lo dice únicamente por la cordillera oriental, lo dice en general por casi todos los orógenos del planeta. En algún momento alguien siempre ha dicho que el orógeno Alpes, Himalaya, póngale el nombre que usted quiera, se levantó hace más o menos 3 millones de años. ¿Cuál es la hipótesis que compite? Pues la hipótesis que compite es clima, y aquí está el trabajo, aquí hay en el recuadro un trabajo de Verónica Anderson en el 2015 con biomarcadores, muestra que esta diferencia tan grande que se muestra aquí, con palinología y con las semillas, es más o menos de, si no me equivoco, 9 grados centígrados de diferencia. Con biomarcadores se reduce a 2 grados centígrados, y un análisis de Lina, que está aquí recogiendo los marcadores de temperatura, los medidores de temperatura que puse en la cordillera oriental, y Peter Molnar dice que este cambio no tiene que requerir ningún levantamiento de la cordillera oriental. Es decir, que la cordillera oriental ya estaba levantada, lo que llegó fue un cambio climático precisamente a 2.7 millones de años, cuando ocurrió esta glaciación en el hemisferio norte. Otros trabajos que estamos también haciendo es con Erika Rodríguez, midiendo los tiempos de divergencia a través del norte de los Andes, a uno y otro lado de los Andes del nororiente, es decir, la cordillera oriental fundamentalmente, mirando los tiempos de divergencia para anfibios, aves, mamíferos y otros reptiles. Y lo que se ve es que esos tiempos de divergencia son muy amplios, comienzan más o menos a 12 millones de años, terminan como a menos de 1 millón de años, y la única diferencia que se ve entre estos grupos es si regulan su temperatura internamente o dependen de la temperatura externa. Lo que tomamos como evidencia que realmente la cordillera ya estaba levantada, y lo que vino aquí a hacer esta diferencia fue un cambio climático más o menos a 2.7 millones de años. Pero entonces también nos toca enfrentarnos con datos como los de los peces de la venta, que se encuentran peces amazónicos en las faunas de la venta más o menos hace 11, 13 millones de años. Aquí hay una foto de estos especímenes de Lundberg y Chernoff en el 90, que dicen, pues con toda razón, que si tenemos peces amazónicos en el Valle Superior del Magdalena, en el Mioceno del Valle Superior del Magdalena, muy probablemente no teníamos una cordillera oriental levantada, sino que teníamos un piedemonte, más estilo piedemonte, desde la cordillera central hasta el cratón amazónico. Y aquí pues sería bueno que en algún momento alguien siguiera los pasos de Javier Maldonado, en paz descanse, él murió hace poco, pero él estaba haciendo trabajo de molecular con peces de agua dulce, peces de río. Aquí está Javier en un río. Y lo que mostraba, además de mostrar todo lo que muestra
en sus árboles de peces del Magdalena y del Cauca y de todas las cuencas del país, muestran unos datos muy curiosos, y el más curioso que me pareció a mí fue que los peces, algunas formas del Valle Superior del Magdalena son más similares a formas o a grupos de peces en el Atrato que en el Valle Medio del Magdalena. Mirándolo desde el punto de vista puramente molecular, Javier me decía, no, pues que hay que quitar la cordillera central porque está haciendo estorbo, los peces tienen que pasar por ahí en algún momento recientemente. Obviamente yo le dije que estaba loco, pero pues mirándolo mejor de pronto no tanto. Entonces, ya en conclusión, lo que estamos viendo con esta reconstrucción es que las cordilleras se comenzaron a formar desde hace muchas decenas de millones de años. Muy probablemente las primeras indicios de deformación en el norte de los Andes comenzaron al sur, cerca al Golfo de Guayaquil, hace 65, 70 millones de años. Esos procesos fueron migrando hacia el norte, no necesariamente continuos, pero de pronto muy segmentados, y es un proceso que es asíncrono, no ocurrió todo al mismo tiempo. ¿Qué necesitamos en un futuro? Pues en un futuro necesitamos integrar con mayor eficiencia datos biológicos, en particular datos moleculares, datos geológicos y datos geoquímicos con las herramientas nuevas como los biomarcadores que están trabajando algunos geólogos. Bueno, yo creo que eso era todo lo que tenía para decirles. Si hay preguntas y si hay tiempo, pues con gusto. Si alguien tiene alguna pregunta, yo no he visto preguntas particulares. Sí, Camilo, métete ahí en el chat, hay preguntas. Ya. Pues voy a comenzar con la de más abajo. Álvaro Nidia, ¿cuál es la diferencia entre el primer arco del que hablo y el gran arco del Caribe? Pues sí, esa es una diferencia, digamos, sutil. De pronto, si está por ahí, Agustín me ayuda, pero básicamente este primer arco del que estamos hablando es diferente al gran arco del Caribe porque parece ser que no tiene edades de magmatismo tan antiguas como las del gran arco del Caribe. El gran arco del Caribe me parece que llega más allá de 80. Normalmente las edades están más cercanas a 70, 75, 77 millones de años. Entonces, eso es como una idea de Wright and Wild, que viendo esa diferencia dicen, no, pues debería ser diferente. Entonces, por eso lo ponemos diferente. No, digamos, no hay ninguna otra. Por ahí veo otra pregunta de, ¿no se pueden usar isótopos de oxígeno para confirmar? Bueno, ahí no tengo contexto para confirmar qué. ¿Qué otras preguntas hay por ahí? Abajo te están llegando a tope preguntas. Listo. ¿Qué tanta confiabilidad tiene de los polos de rotación de la península de La Guajira? En esa primera parte hay un trabajo nuevo de NOVA en el 2018. Él tiene los datos paleomagnéticos obtenidos en estratos del Cretácico, sobre todo Cretácico inferior, del Cenozoico no salió casi nada, o nada. Pero el Cretácico sí hubo datos, Cretácico y algo del Jurásico, y son confiables, digamos, dentro de la medida estadística de alfa 95 son confiables. Entonces, los de la península de La Guajira que se habían ya hecho en los 60s, digamos, están confirmados ahora con datos del 2018. ¿Y qué opina de la presencia de un rift cretácico en la zona offshore Guajira asociada a una hiperextensión? Pues es probable, pero si uno mira el trabajo de Mario Weber, pues uno lo que tiene en la formación EPANA en particular es el registro de lo que parece ser la margen pasiva igual a la que está en Venezuela e incluso alguna parte de la Cordillera Oriental,
esa misma margen pareciera estar presente, pero ya metamorfizada. De modo que si está metamorfizada, pues hubo un proceso normalmente colisional, muy probablemente con un arco intraoceánico. Entonces cualquier rift que haya tenido una edad jurásico-cretácica, pues estaría igualmente metamorfizado. De modo que pues habría que ver qué datos hay, o que dónde está cartografiado, o si está offshore, pues si está perforado. No sé, ahí sí no tengo datos. El modelo integra también datos del subsuelo de los llanos. No. Del subsuelo de los llanos es muy poco lo que hay. Fundamentalmente porque estamos tratando de manera muy simplista, estamos tratando cualquier cosa que esté al oriente del piedemonte como cratón. Entonces lo hacemos estable, lo consideramos estable y lo dejamos quieto. Entonces, yo sé que obviamente hay deformación que se propaga hacia el oriente, pero no, ahí no está, esa parte no está considerada. Según el modelo SFBSM, que sería, ¿qué será eso? Bueno, voy a la siguiente. Sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta. Ya, no calla. El sistema de fallas de Bucaramanga, sí, claro, ese sistema sería muy antiguo. Ese sistema sería, pues como casi todas las fallas, pues reactivado. Vendría desde el Cretácico tardío. Y curiosamente, hoy tiene un rumbo más o menos, no sé, nor-noreste. Si miramos los datos palomagnéticos, esa falla tuvo que haber arrancado con un rumbo noroccidente. Y a medida que el bloque Maracaibo va rotando, pues va cambiando de rumbo. El giro que muestran anteriormente en la subducción en la parte norte no presenta alguna estructuras o complejos orfolíticos que puedan asociar o relacionar a los cambios abruptos de subducción. Sí, uno puede mirar los trabajos pues incluso aquí de Álvaro Nivia, de Andrew Kerr, de Marion Weber, de ¿quién más? Bueno, se me olvidan varios, pero fragmentos o pedacitos de esos arcos que han ido colisionando han quedado en la margen. No creo que ninguna pueda llamarse propiamente una fiolita, pero por lo menos fragmentos oceánicos sí. El Cretácico de la cuenca de San Jacinto en este modelo está relacionado más al Cretácico del Valle del Magdalena, que sería como la formación Canzona, me imagino. No, pues mirando la charla de Andrés de antes de ayer, sí, Canzona sería más parecida a algo occidental, a lo que él vio en esas secuencias en la cordillera occidental. No sé, de pronto Penderisco, algo así como, algo parecido a eso. Entonces, sí, ese Cretácico de San Jacinto, si se refiere a la formación Canzona, a mí también se me pareció más al de Panamá y al del occidente que al del Valle del Magdalena, facialmente. Ahí sí no tengo ninguna otra. ¿Cuáles son las evidencias? Es decir, ¿cuáles unidades de roca representan corteza oceánica que subducía hacia el occidente, dando origen al arco que menciona? Pues ahí yo pensaría que pues ese arco post-colisional, ahí estarían todos estos plutones del Eoceno temprano. El más icónico de todos sería Parashi, porque pues Parashi, digamos, está bien datado, está cortando un cuerpo metamórfico del Cretácico tardío, y está cortando
esa pila metamórfica. ¿Y qué cortezas haría? Pues ahí es donde ahí sería una corteza que sería protocaribe o un caribe normal, un caribe que no está engrosado. Y no queda, y de esa corteza pues ya no queda ningún sobreviviente, pues se subdujo toda. Otra pregunta, ¿está de acuerdo con un origen transpresivo de la cordillera oriental? Pues sí, fundamentalmente el modelo es totalmente transpresivo. Lo que podemos medir, como decía al principio de la presentación, en acortamiento normal al rumbo de las estructuras es una fracción de la deformación. Probablemente la componente grande es una componente de rumbo dextral. Tiene información geoquímica sobre el origen y la paleoprofundidad de la formación Oku del Cretácico tardío de Panamá. La formación Oku está profundamente mal estudiada. De la formación Oku hay muy poquitos datos. Sería muy bueno que alguien la pudiera medir con precisión, la pudiera definir. Hay por lo menos 5 o 6 localidades en Panamá en las que se puede medir. No siempre muy bien, no siempre se ve la base, no siempre se ve el techo. Está llena de ignofósiles, es muy parecida, así, como les decía, muy parecida a las que mostró hace un par de días Andrés. Penderisco en particular es bastante parecida. Sería bueno que alguien le metiera la mano a eso, a la formación Oku. Hay evidencias de engrosamiento cortical por la formación del oroclinal panameño. Sí, esa pregunta va como dirigida hacia el levantamiento del istmo. Pues hay un trabajo muy bueno del Instituto Geofísico de Panamá. Se me olvidó el nombre. Bueno, hay un trabajo bueno que muestra que la placa Caribe hoy está penetrando algo así como 70, 90 kilómetros hacia el sur por debajo de Panamá. Es una placa engrosada, es una placa pues, que no le gusta subducir. Entonces uno pensaría que esa situación geodinámica hace que el oroclinal panameño esté expuesto en la superficie, está como flotando encima de una corteza engrosada y poco densa. ¿Qué evidencias hay? Pues hay estudios geofísicos, anomalías de UV, pero ya, no hay más. La subducción de la dorsal de Carnegie, eso tenemos que hacerlo, eso no lo hemos hecho. Es decir, en el modelo de G-Plates, si ustedes lo miran con cuidado, se dan cuenta que hay una cantidad de bloques en el norte de los Andes, en Panamá, pero farallones, Nazca y Cocos lo tratamos como uno solo, pero hay que poner todos los detalles en particular porque ya hay trabajos como los de Lonsdale en 2005 que lo tienen muy bien calibrado. Entonces, eso hace falta hacerlo. Baudó, levantamiento de la serranía de Baudó. ¿Hace cuánto podría pasar este levantamiento? Eso preguntémosle a Agustín y a los estudiantes del Agustín, que son los que se lo pasan por ahí metidos. Yo por allá no me he metido todavía. Pero sí, eso yo creo que ya está pronto a salir, según tengo entendido. Según te entendido, el sistema regional estructural es hacia un sistema de fallas stack slip, los cuales generan los fallas transensivas y extensivas, donde se generarían depocentros para la formación de cuencas sedimentarias terceras. Sí, en particular yo pienso que ese es el caso para el Valle Inferior del Magdalena, que en muchos casos se ha llamado una cuenca de back arc, pero pues yo no encuentro el arco, entonces, pues si no hay arco, pues no hay back arco. Entonces, muy probablemente todas esas cuencas que están por ahí regadas por todo el margen, si queremos ponerle un nombre, podrían ser successor basins o cuencas sucesoras, es decir, que después de una colisión
hay procesos transtensivos que abren esas cuencas. Listo, no sé, yo creo que ahí ya pasamos por hartas preguntas, de una manera muy rápida, muy somera, pero bueno. ¿Qué más? Bueno, no sé, Clemencia, si seguimos o porque ahí todavía sigue habiendo. Pues como tú quieras, querido. Los que están preguntando, la conferencia está siendo grabada, Camilo nos dio autorización, los chicos hacen un procesamiento y la suben al canal de YouTube. Debe ser esta noche, o sea que mañana debe estar colgada la presentación de Camilo en el canal Cuarentena con Geociencias. Pues Camilo, si tú quieres seguir contestando preguntas, pues ahí... Bueno, por ahí la primera que yo mire, que cuáles isótopos, los isótopos de oxígeno para las paleoelevaciones. Sí, sería muy bueno encontrar materiales, pero en la cordillera oriental, desafortunadamente, no existe el material para utilizar, para poder recuperar los isótopos de oxígeno de esta época. Sencillamente no están los carbonatos. Entonces, si no hay material, pues no hay forma de medir eso. Han trabajado paleotopografía y cartografiado paleodrenajes. Pues muy buena pregunta, en eso estamos. Yo pienso que eso es como uno de los como uno de esos límites en lo que estamos. La tectónica de placas nos dio herramientas para poder entender los movimientos horizontales de la corteza, pero no los verticales. Entonces, en términos de movimientos verticales de la corteza, yo creo que todavía estamos en pañales. Pues cualquier cosa de la que nos podamos agarrar sirve. Por eso mencionaba los estudios con peces, con peces fósiles. Estamos trabajando con Gustavo Ballén en eso. Los estudios de biología molecular, mirando poblaciones a uno o al otro lado de la cordillera. Y todo eso pues debería dar aproximaciones acerca de la topografía o de los cambios topográficos en la cordillera. Sí, eso sería. Hay estimaciones de acortamiento en la cordillera central. Pues la mejor sección que yo conozco de la cordillera central es la de Ibagué, Armenia, de Pedro Restrepo. Está publicada, esta fue no me acuerdo qué año. Ahí hay una sección estructural muy detallada de la cordillera. Pero sí, no conozco datos de acortamiento. En particular, pues porque lo que se ve en la tesis, en el trabajo de Pedro, es la estructura antigua. Y todavía yo creo que no hemos separado la estructura antigua de la nueva. Se dice que en algunos escenarios que solo existía una transtensión hasta el Mioceno temprano y que a partir de ahí compresión producto de la subducción. ¿Qué tiene al respecto? Pues yo creo que hay que separar. Yo creo que hay dominios, hay de pronto un dominio más hacia el sur y un dominio más hacia el norte. Si usted mira la Alta Guajira, la historia post-eocena de la Alta Guajira es muy diferente a la del Valle Inferior del Magdalena y es muy diferente a la del occidente de la Cordillera Central. Y en todas hay estratos cenozoicos, pero son historias totalmente diferentes. Entonces no creo que uno pueda generalizar la margen de esa manera. Yo creo que toca segmentarla y en cada segmento hacer un estudio. Se han realizado estudios de espeleogénesis. Me imagino que espeleogénesis es ¿cómo se llama esto? Carbonatos en cuevas, que ayudan a entender el levantamiento. No, yo no creo. Y sería muy útil poder tener eso. Obviamente los espeleotemas son en general muy jóvenes. Entonces no creo que den historias más allá de, no sé, no creo que vayan más allá de 1 millón de años. Entonces,
de pronto eso sería una limitante. Bueno, entonces, sí, ahí están los enlaces para que bajen los artículos, las animaciones, y en el artículo en el segundo artículo, en el del modelo que salió en el segundo artículo, ahí está el enlace para bajar los modelos de Gplets directamente. Entonces, los modelos de Gplets también están disponibles, ambos, un modelo rígido y un modelo dinámico. Bueno, yo creo que con eso ya me despido. Muchas gracias a todos por venir y por estar acá. Entonces, muchas gracias a Clemencia y a Floe por el gran esfuerzo de organizar todo esto. Me parece muy chévere. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muy bien, Camilo, gracias. Todos, feliz noche. Nos encontramos a las 8 en la próxima conferencia. Anaís ya se levantó en Australia y está lista para la conferencia. Entonces, ya que ella se levantó y nosotros vamos a acostar, los invito a la conferencia a las 8 con Anaís. Y listo. mañana empezamos.